Ahora sí, buenos días amigos y amigas de Latinoamérica. Mi nombre es Erika Mercedes Salazar Mendoza, soy juez civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Este en Perú y quiero agradecer primero a María Fontemaki que me cursó la invitación para ser parte de este foro y también a la asociación, a la AMPIONAF, que siempre está preocupada por la defensa de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes y en sí de todo el grupo familiar. Estamos unidos a través de la tecnología para abordar un tema harto conocido, irrelevante y de gran importancia e interés tanto para la comunidad jurídica como para la sociedad en su conjunto, que es la violencia contra la mujer, pero en los tiempos de pandemia. Entonces, tenemos como un primer elemento al aislamiento social que ha servido de medida para muchos gobiernos para contener la propagación del virus. La mayoría de los gobiernos a nivel mundial ha optado por tomar como medida para contener la propagación del coronavirus el aislamiento social, que en algunos países es obligatorio y en otros voluntarios. En el Perú es obligatorio. Dicha medida ha traído como una de sus consecuencias preocupantes el incremento de los casos de violencia contra la mujer. Hay reportes de incremento de violencia doméstica, no solamente en el Perú, sino en muchos otros países, que es nada menos que la violencia que se sufre dentro del seno del hogar, dentro del lugar que aparentemente resulta ser más seguro para la mujer, pues es su propia casa, es su lugar de residencia, pero se pone en peligro cuando ésta es compartida con su agresor. Entonces, antes de pasar a contarles cuáles son las medidas y las herramientas que ha puesto a disposición de la sociedad el Estado peruano, debo de hacer una precisión sobre las recomendaciones y las advertencias que hacen tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para estos casos y la ONU Mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de abril del 2020, expide la resolución 01-2020 que da una serie de recomendaciones a los Estados miembros y respecto a los temas de violencia contra la mujer en el fundamento 51 de dicha resolución, establece que se debe fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, que se deben de reformular los mecanismos tradicionales de respuesta o de atención adoptando canales alternativos de comunicación, que podrían ser las herramientas tecnológicas, y además fortaleciendo las redes comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección en el marco del periodo del confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Que debemos de darle un enfoque de derechos humanos y darle la importancia debida a estos casos de violencia contra la mujer, violencia de género, ¿no? Aplicando o formulando mecanismos ya no los tradicionales, los comunes que habían antes del confinamiento, sino implementar, ya darle más alternativa, implementar nuevas herramientas y darle más alternativas a las mujeres que son víctimas de violencia, así como llevar a cabo una distribución de materiales de orientación sobre el manejo de dichos casos en todas las instituciones estatales. Esto es, informar debidamente a la población de manera que estén enteradas de estos nuevos medios de comunicación y de las nuevas formas de poder atender estos casos de violencia. La ONU Mujeres nos hace advertencias y señala que los últimos 12 meses, esto es, meses anteriores a la pandemia, se han reportado 243 millones de casos de mujeres y niñas de 15 a 49 años como víctimas de violencia física y sexual. Entonces nos advierte además que habiendo un promedio de 90 países en confinamiento en estos momentos, que supone un aproximado de 4.000 millones de personas en confinamiento desde el inicio de la pandemia, la ONU Mujeres advierte y alerta que por la cuarentena han aumentado los casos de violencia contra las mujeres y las niñas a través de la violencia doméstica, debido al aumento de tensión que se vive dentro de los hogares, dentro del encierro familiar, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice la ONU Mujeres, ¿no? Adicionalmente nos dice que nos da una alerta, ¿no? Dice, oye, además te advierto que debe tratarse con la debida diligencia, el debido interés por el gobierno, los casos de violencia contra las mujeres, porque las consecuencias se van a sumar al impacto económico post contención del virus.
Entonces, ahora sí, les voy a contar cómo asume el gobierno peruano esta coyuntura y cuáles son las autoridades comprometidas. Las autoridades comprometidas son la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Poder Judicial, ¿no? Quienes no han parado su labor. El 15 de marzo del año 2020, el gobierno peruano dicta un decreto supremo, el 044-2020, y decreta el estado de emergencia. El estado de emergencia en el Perú es uno de los regímenes de excepción que tenemos dentro de nuestra Constitución. Tenemos solamente dos, el de emergencia y el de sitio. Entonces, se ha dictado el estado de emergencia y se han restringido una serie de derechos, se han dictado una serie de medidas como cierre de fronteras, cierre de establecimientos comerciales, prohibición de reuniones masivas y, entre otros, dispone el aislamiento social obligatorio como medida para contener el virus COVID-19. Entonces, de todas maneras, hay un impacto social, hay un impacto en la sociedad y, por ende, un impacto en la familia y en las relaciones familiares. ¿Qué es lo que produce el impacto? ¿Acaso lo produce el virus? Propiamente no, ¿no? Obviamente que no. El impacto sobre las relaciones familiares en específico el impacto lo va a producir el aislamiento social obligatorio en un primer momento, porque también podría ser las cuestiones económicas, que ya vamos a comentarlas más adelante, que pueden generar la situación de dependencia por las cuales las mujeres no salen a denunciar, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces tenemos que hay un impacto que se produce en las relaciones intrafamiliares y por ende también se genera mayor tensión en los casos en que la víctima comparte con el agresor el aislamiento social obligatorio dentro de su residencia, y entonces tenemos que habilitar como sociedad, como gobierno responsable y como autoridades de cara a estas situaciones de violencia, tenemos que habilitar los medios para facilitarle también a la víctima de violencia la forma de poder llegar a obtener una ayuda rápida, ¿no? Para evitar así el crecimiento en espiral de la violencia familiar, que es lo que justamente a lo que no se quiere llegar. Entonces tenemos que, para denunciar los hechos de violencia que se susciten durante la pandemia, el estado de emergencia, existen canales abiertos, comunes, ya establecidos por la ley 30364, y hay herramientas técnicas adicionales que se han implementado para atender a las víctimas de violencia. Entonces, dentro de las entidades públicas comprometidas, dentro de una de las autoridades competentes comprometidas, tenemos al Ministerio de la Mujer, que tiene dos programas: la línea 100, que es una línea telefónica que está habilitada dentro de las 24 horas para que las mujeres o cualquier otra persona pueda denunciar hechos de violencia, que tome conocimiento, ¿no? Y también tenemos al programa Aurora, que es un programa de prevención y también de rehabilitación de víctimas de violencia, de víctimas de feminicidio. Entonces, como la violencia familiar y de género en el Perú obviamente continúa, e incluso se ha incrementado durante el estado de emergencia por el COVID-19, incluso los 9 primeros días, hay informes periodísticos que señalan que durante los 9 primeros días de aislamiento social obligatorio se han recibido más de 3.000 llamadas a la línea 100, esto es 3.457 llamadas, donde de estas 3.457 llamadas, 831 han sido de menores de edad, lo que se condice con lo advertido por la ONU Mujeres. Entonces debemos de procurar como Estado facilitarle a la sociedad y obviamente a estas personas que sufren estos hechos de violencia, comunicarse de forma efectiva con las autoridades para poder lograr la protección de vida. Entonces, el Estado peruano aplica estrategias ajustadas al periodo de cuarentena a fin de seguir protegiendo a posibles víctimas de violencia dentro de los hogares, a víctimas también que ya cuentan con medidas de protección a su favor, porque la ejecución de las medidas de protección tampoco puede parar durante la etapa de emergencia, ¿no? El estado de emergencia. Entonces, así la línea 100 registra una gran cantidad de llamadas y se están atendiendo casos de riesgo severo, riesgo moderado, y todo pedido de auxilio se canaliza a través del patrullaje integrado que hace la Policía Nacional en los distritos, ¿no? Del Perú, en todos los distritos de las provincias del Perú, para tratar de monitorear y se atienda inmediatamente el caso, se acuda al domicilio de la víctima y se pueda proteger a la víctima de violencia
de forma oportuna. La oportunidad es muy importante en estos casos. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer ha solicitado al Ministerio del Interior, que es el ministerio que se encuentra a cargo de la Policía Nacional, que intensifique el patrullaje en las zonas donde hay mujeres que ya tienen medidas de protección. Medidas de protección, medidas en ejecución, ¿no es cierto? Entonces, esto es para los casos de reincidencia de la violencia o para cualquier otro tipo de ayuda que se considere necesaria. El sistema regular de denuncias en el Perú no se ha interrumpido con el estado de emergencia, por lo que las comisarías siguen obligadas a recibir denuncias, los efectivos policiales siguen deteniendo a los agresores en casos de flagrancia y a nivel judicial los magistrados siguen llevando a cabo audiencias de violencia y también siguen dictando las medidas de protección que se ajusten de la mejor forma posible al caso concreto. Entonces, dijimos que también existía el programa Aurora, ¿no? Que es para prevenir y proteger y rehabilitar a la mujer y a los integrantes del grupo familiar en los casos de violencia. Entonces, pero ¿qué novedad tenemos ahora? Que el programa Aurora ha lanzado un servicio adicional con la línea 100, que se enfoca en la salud mental de la víctima de violencia. Pensando justamente en esta situación de emergencia y de confinamiento, se ha hecho un acompañamiento psicológico telefónico. La misma persona puede llamar y solicitar ese apoyo y el personal del Ministerio de la Mujer que la atiende también le puede ofrecer ese servicio si no lo ha requerido. Entonces hay más de 50 psicólogos y psicoterapeutas que brindan ese acompañamiento telefónico a mujeres para hacer una contención emocional y ayudar a promover, fortalecer relaciones positivas, equitativas, respetuosas y prevenir el estrés y tensión que se genera dentro del hogar. El Poder Judicial. ¿Qué trabajo está haciendo el Poder Judicial de cara a esta situación, a esta coyuntura mundial sanitaria durante la pandemia? Los juzgados del Poder Judicial, que funcionan como órganos de emergencia para conocer los casos de violencia, están dictando las medidas de protección de forma inmediata durante la emergencia sanitaria. Hay un trabajo continuo de los tribunales nacionales durante la emergencia. Durante el periodo entonces de inmovilización social por el coronavirus, los juzgados de emergencia de diversas Cortes Superiores de Justicia del país han dictado medidas de protección en favor de las mujeres víctimas de violencia. Por ejemplo, el distrito judicial al que yo pertenezco, que es el distrito judicial de Lima Este, ha llevado a cabo un total de 241 audiencias, de las cuales el juzgado mixto de emergencia ha resuelto 27 pedidos de medidas de protección por delitos de violencia física y violencia sexual. Esta información está actualizada al 26 de abril de este año, o sea, hace 4 días más o menos. ¿Qué herramientas tecnológicas están utilizando los jueces? El Poder Judicial, a través de su órgano de gobierno, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha puesto a disposición de los magistrados y también de las partes, la herramienta tecnológica denominada Google Hangout Meet, ¿ya? Y con esta herramienta tecnológica se ha llevado a cabo la mayoría de las audiencias que se han dado por estos casos de violencia, en un 85%. Está la información colgada en la página web del Poder Judicial. Entonces, las restantes, o sea, el otro 15% ya se ha desarrollado por videollamadas a través de WhatsApp, por el sistema Polycom, utilizando el aplicativo Zoom y también de forma presencial cuando ha sido un hecho grave que resulta sumamente necesario que el magistrado se constituya, o que el secretario judicial y el magistrado se constituyan a la sede judicial respectiva para llevar a cabo la audiencia. Mediante resolución administrativa también el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo Ejecutivo, autorizó también esta herramienta tecnológica antes mencionada, el Google Hangout Meet, para que los jueces puedan atender a los abogados y litigantes, o sea, que haya entrevistas de los abogados y litigantes con los jueces a través de esta herramienta tecnológica. En respuesta entonces a la advertencia sobre el impacto económico que hace la ONU Mujeres, que la dijimos hace un momento, en cuanto señala que las consecuencias
se sumarán al impacto económico por el COVID-19 si no se trata la violencia contra la mujer con una debida diligencia por parte del Estado. El Perú está respondiendo a ello. Pero primero, antes de señalar qué ha hecho el gobierno para responder o atender esta advertencia de la ONU Mujeres, nos preguntamos por qué habría un impacto económico. ¿Por qué la ONU Mujeres señala que habría un impacto económico con posterioridad, incluso durante la emergencia? Porque la ONU Mujeres ha señalado en el informe que hace su directora ejecutiva, ¿sí?, que el costo global de la violencia contra las mujeres se habría calculado en 1.5 billones de dólares. Y esta cifra aumenta conforme se incrementa la violencia durante y después de la emergencia sanitaria, por lo que se deben implementar medidas que incluyan apoyo económico y paquetes de estímulo que estén a la altura de la gravedad y de la necesidad de estos hechos de violencia. Pues bien, en el Perú, mediante un decreto supremo, el 089-2020 del 22 de abril, de hace pocos días también, el gobierno ha dispuesto una transferencia de una partida económica al Ministerio de la Mujer de más de 2 millones de soles para mejorar el programa nacional Aurora, que es el programa de prevención, protección y de rehabilitación para las mujeres que sufren violencia y para los familiares que vienen a ser terceros de las víctimas de feminicidio, para contribuir a la protección social y al desarrollo integral de los familiares con terapias de rehabilitación que suponen hasta la conclusión de la terapia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos coadyuvar como operadores del derecho y como sociedad nosotros? Ya hemos visto cómo actúan nuestras autoridades. Sin embargo, el país y el mundo deben enfrentar no solo la crisis sanitaria por el COVID-19, sino también la emergencia causada por el aumento de violencia de género durante la cuarentena. Un claro ejemplo lo tenemos en los países que han reportado el incremento de estos casos, como China, Francia, Italia, Corea, España, México. Me ha sorprendido las estadísticas que he visto de México, ha sido abrumador. En realidad, pueden entrar a la página web del gobierno mexicano y van a ver cómo se están desarrollando se están implementando una serie de medidas, porque en México es alarmante el incremento de tanto de violencia contra la mujer como feminicidios. También ha reportado un incremento de estos casos Colombia y Chile, donde las peticiones de refugio para las mujeres maltratadas, según fuentes de periodismo mexicano, han ido en un aumento al 30%, ¿no? Porque apoyar a las mujeres y niñas para generarles seguridad incluye además darles un refugio en un tiempo de crisis. Puede ser desde una ONG, de parte de amigos, de familiares, etc. Pero esta seguridad que se les tiene que generar va mucho más allá de esto, porque la seguridad incluye crear las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan contar su situación a los demás, ya que existen muchos factores por el cual la mujer calla. La mujer no denuncia a su agresor. Entonces, para que la mujer tome la decisión de buscar ayuda o salir del confinamiento a denunciar, porque muchas veces viven en espacios muy reducidos, ¿no? Entonces, el hecho de levantar el teléfono y hacer la denuncia a través de la línea 100 o a través de la línea del 105, que es de la policía, o llamar directamente al Poder Judicial, o cualquier hecho que pueda generar que el agresor se dé cuenta de que ella está haciendo la denuncia, podría traer una consecuencia aún peor. Entonces le genera temor a la mujer, a la víctima de violencia, porque ella evalúa su propio riesgo respecto del agresor. Puede ser por temor, puede ser por un factor económico de dependencia, puede ser por un factor social del qué dirán también, ¿no? Entonces, tendríamos como reflexión final que para que se les escuche a las mujeres víctimas de violencia, todos y todas seamos las voces de aquellas mujeres que necesitan ser atendidas y protegidas por vuestras autoridades, y desde nuestro punto de acción, ya sea como autoridad al tomar conocimiento del hecho de violencia, o como amiga, como vecina, como compañera de trabajo o familiar, o como una simple ciudadana. Nos corresponde denunciar y acudir a las víctimas de violencia por más mínima que ésta se considere, por más mínimo que se considere el acto de violencia. ¿Por qué? Porque así se evita el crecimiento en espiral de la violencia contra la mujer. Durante esta pandemia
durante esta etapa de pandemia, porque hoy día la gritan, mañana le pegan y pasado mañana te mataron. Entonces debemos de ser conscientes y debemos ser sus portavoces en caso de que ellas, debido al confinamiento y al encierro con su agresor, no puedan directamente ser las personas que denuncien ante las autoridades competentes. Bueno, con todo esto yo les doy las gracias por haberme escuchado, por haber compartido este foro, ¿no? Quedo a su disposición para cualquier consulta más adelante. Soy parte de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, así que mi nombre está en la página web. Supongo que está en la página web y pueden consultar también en la página web a los correos que se ponen en la página web de la Ampionaf. Hay correos donde pueden hacer consultas. Entiendo que acá hay gente de todos los países. He ido a varios congresos, he tenido la oportunidad de conocer gente maravillosa en estos congresos y de aprender mucho también y de recoger las experiencias que se viven a nivel Latinoamérica. Gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho y acaten las normas establecidas en cada gobierno y en cada país. Nos vemos.